Seguimos en Canarias al Día y hoy vamos a cambiar un poco de tercio para abrir una pequeña ventana cultural y conocer al trabajo que ha realizado la publicación de una compañera periodista tinerfeña, Saray Encinoso Brito, que ha publicado un libro, El año que no viajé a Buenos Aires. Es su primera publicación y nosotros queremos conocer un poquito más esta obra con su autora, con Saray, que ya nos acompaña. Saray, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, muchas gracias. La verdad es que lo primero que tengo que decir es que no me he leído el libro, mal por mi parte, pero sí he leído bastante sobre el libro y al final, bueno, pues he leído que estamos hablando de un libro que no es un libro de viajes, pero es un libro sobre un viaje, pero es un viaje que no has podido hacer a una ciudad donde todavía no has estado, como es Buenos Aires. Y todo esto en una época de pandemia en la que muchas personas se han quedado sin poder viajar. Cuéntanos, ¿qué es lo que nos propones en esta obra? Bueno, yo creo que hay muchas maneras de viajar. A veces viajamos casi sin darnos cuenta, ¿no? Cuando leemos un libro, cuando vemos una película, cuando escuchamos música. Y este año que nos hemos tenido que quedar en casa, que no hemos podido viajar, pues es una manera de reivindicar los viajes desde otro punto de vista, ¿no? Que el viaje a veces empieza mucho antes de que lleguemos al destino, antes de que nos planteamos siquiera a veces viajar a algún sitio, ya estamos viajando. Yo, en este caso, creo que no tiene ningún mérito ni siquiera que yo haya elegido ni Buenos Aires ni Argentina, porque ha sido un viaje heredado por los gustos de mi padre, por la música que me ponía. Pues yo poco a poco fui interesándome primero por la música y luego por ese país. Entonces siempre he querido ir y a lo mejor sé más de Argentina que de otros sitios en los que he estado, ¿no? Entonces es un poco reflexionar sobre cuándo empieza el viaje, cuándo termina y por qué nos interesan los sitios a los que vamos, ¿no? En su momento escribiste un artículo sobre, llamado, que se llama igual que lo que se llama el libro. Entiendo que al final lo que has hecho es un poco pues seguir avanzando, ¿no?, en lo que ya nos contabas en ese artículo, porque al final se ha acabado plasmando en un libro de 112 páginas, que no es poca cosa, claro. Sí, fue casualidad. Yo escribí ese artículo justo el día que tenía que coger el vuelo a Buenos Aires, de Madrid a Buenos Aires. Bueno, ahí con toda la rabia en ese momento, entiendo, ¿no?, de no poder cogerlo. Porque claro, tenía mis vacaciones, las 2 semanas las tenía libres justo ahí y me las tuve que coger, aunque estuve en Tenerife, claro. Y entonces ese día me senté y me puse a escribir un artículo sobre lo que había significado para mí, pues estar casi a punto de ir a Buenos Aires, porque llevaba toda la vida queriendo ir a ese sitio, y lo publiqué en un digital. Y después de publicarlo, pues cosa de un mes, una editorial, Ediciones Menguantes, que es una editorial pequeñita de León, me llamó y me dijo que le había gustado mucho la idea y que si me apetecía convertirlo, digamos, en una especie de versión extendida, en un pequeño libro que no es crónica de viajes, sino más bien crónica de no viaje. Pero es llamativo, es la editorial quien se pone en contacto en este caso. Sí, la verdad que yo solo con eso me siento bastante contenta, ¿no?, independientemente del resultado, porque que alguien haya pensado que eso podía convertirse en un libro, pues la verdad que es una satisfacción personal. ¿Se puede viajar sin viajar? ¿O al final eso es un consuelo para quien no puede viajar? A ver, yo creo que todo lo que nosotros nos imaginamos luego tenemos como que contrastarlo, ¿no?, una vez que llegamos al destino. Pero sí se puede viajar sin estar en el sitio. Hay lugares que yo creo que conocemos mucho más que otros lugares en los que hemos estado físicamente, ¿no? Porque parece que en los últimos tiempos, ahora que podemos viajar casi a cualquier sitio, aunque tengamos, digamos, situaciones económicas particulares, los sitios están mucho más al alcance que lo que estaban antes, ¿no? Porque yo no sé tus padres, pero mis padres tardaron muchísimo en salir de España. Nosotros hoy salimos de España desde, yo qué sé, muchas veces antes de cumplir ni siquiera 18 años. Pero ¿significa eso que conocemos más los lugares a los que vamos o que nos interesamos realmente más por ellos? A veces me pregunto cómo de lícito es ir a tantos lugares sin ni siquiera haberlos imaginado antes. ¿Qué nos acaba aportando eso? Es curioso porque en el artículo, me decías antes que eso no lo desarrollas en el libro, pero hablas del caso de una persona que padece agorafobia y ansiedad y que al final pues ha desarrollado una manera de viajar que incluso la muestra en Instagram, donde tiene, decías tú, 131.000 personas que siguen su perfil en aquel momento, ya hace un año. ¿Crees que es un ejemplo de que se pueden hacer cosas, se puede viajar realmente sin viajar? Claro que se puede. Yo, por ejemplo, en verano del año pasado hice un curso que llevaba un montón de tiempo queriendo hacer, que lo daba el Ateneo, la Escuela de Escritura del Ateneo de Barcelona, que era un curso que se titulaba, no recuerdo literalmente, pero algo así como Escribir y Viajar. Y en ese curso nos contaron el caso de esta chica, por eso lo conocí, ¿no? Este curso lo pude hacer casualmente porque, como no se podía viajar, como no nos podíamos mover de nuestras casas, el Ateneo decidió hacer videoclases, cosa que no había hecho hasta entonces, y yo no había podido acceder al curso. Entonces conocí este caso y conocí un montón de casos más, leímos un montón de crónicas de viaje, reflexionamos un montón en torno a cómo se viaja hoy, cómo se viajaba antes, a los tipos de viajes que hay, porque en el libro también hablo, por ejemplo, del tema de la inmigración.
Yo creo que podemos viajar de millones de maneras, aunque a veces pensemos que el único viaje es el desplazamiento físico y no lo es. Ahora no se puede viajar por ocio mayoritariamente por el problema de la pandemia, pero hay una realidad. Hay muchas personas que económicamente no se pueden permitir viajar en una situación como esta, porque aunque es verdad que cada vez hay viajes más baratos o low cost o muchas maneras de viajar económicas, sigue habiendo muchas personas que no se lo pueden permitir. ¿Crees que este libro o este tipo de proyectos como el que hablaba antes ayuda a estas personas a por lo menos sentirse más cerca de esos lugares a los que siempre han querido ir? Claro, yo no quiero volver al tema personal, pero mi padre no pudo ir a Buenos Aires hasta que tenía 59 años, pero durante toda su vida muchas de las cosas que hizo giraron en torno a Argentina, ¿no? Yo recuerdo cuando yo era pequeña que mi padre, cuando podía, pedía discos a una tienda de música de Barcelona que estaba regentada por unos argentinos, que no sé cómo contactó con ellos, porque en aquella época pues internet evidentemente no existía prácticamente. Y con eso fue haciéndose una idea, ¿no? Como imaginando cómo sería ese sitio. Y aún así, cuando él fue a Buenos Aires, yo le pregunté, ¿pero qué es lo primero que quieres ver? Y él me decía, yo solo quiero estar en la ciudad, solo quiero pasear, salir, ¿sabes? Entonces yo creo que llevaba toda la vida viajando y que todavía sigue. Y lo ha hecho en la medida de sus posibilidades, pues cuando ha podido tener más acceso y ha podido, por ejemplo, costearse el billete, ha ido, pero cuando no podía y lo tenía que hacer de otra manera, pues lo hacía de otra forma, ¿no? Pero me parece que es una forma de viajar. Hablas también en tu libro, lo comentabas antes, ¿no? de los fenómenos migratorios, por ejemplo. No todo, bueno, la humanidad ha viajado a lo largo de la historia, pero no siempre se ha viajado por ocio, también se ha viajado por motivos de trabajo, por motivos políticos, por motivos estratégicos y también por motivos de necesidad. Y hablas y pones el caso de un hotel que existía en Argentina a finales, corrígeme si me equivoco, de finales del siglo XIX, principios del siglo XX, donde las personas migrantes, claro, Argentina es un país que en aquella época acogía muchísima población migrante, pues tenían un hotel donde podían alojarse mientras conseguían trabajo. Claro, esto, teniendo en cuenta la situación que estamos viendo en Canarias, como tú decías en una entrevista que yo podía leer, no deja de ser paradójico. ¿Por qué nos cuesta tanto entender que los fenómenos migratorios son algo que van con el ser humano y que además han estado ahí a lo largo de la historia? Es algo que va a existir siempre. A veces, bueno, a veces no, casi siempre intentamos poner fronteras a algo que no lo tiene, ¿no? O sea, la gente, no se trata solo de que la gente que vive peor es la que se va, es que normalmente la gente que emigra es la gente que está mejor. Normalmente, quiero decir, en muchos países, mejor a unas condiciones infinitamente lejanas a las nuestras, ¿no? Pero la gente siempre va a querer prosperar, siempre va a querer, o siempre va a querer simplemente vivir en otro sitio, no podemos frenar eso. En Argentina, bueno, Argentina en aquella época, que la dijiste acertadamente, se abrió al mundo porque necesitaba población, o sea, necesitaba mano de obra extranjera básicamente para que trabajase en el país. ¿Y qué hizo para traerlos? Pues crear un hotel de inmigrantes que probablemente es algo alejado de los hoteles que nosotros tenemos hoy en la cabeza, ¿no? Pero bueno, a fin de cuentas era un sitio en el que tú podías llegar con tu familia, te podías quedar, te daban comida, estabas ahí una serie de días hasta que conseguías un empleo, que era más o menos pronto, porque había necesidad de mano de obra. Y luego, muchas de las cosas que hoy, probablemente cuando vayamos de turistas a Buenos Aires y recorremos, las construyeron esos mismos inmigrantes, ¿no? Entonces, el libro también quería reflexionar un poco en torno a la identidad, ¿no? Al final, ¿cuál es la identidad de las ciudades? ¿Cuál es nuestra propia identidad? ¿Por qué elegimos las cosas que elegimos? Al final, muchas cosas son simplemente casualidad, necesidad, el azar. En tu caso, por ejemplo, al final también hay un interés heredado, ¿no? Por la figura de tu padre que te transmite pues toda esa pasión, si me permites, ¿no? Por lo que es Argentina y por lo que es Buenos Aires. Pero también entiendo que te has documentado mucho, que te gusta mucho la música argentina, que eso también te ayuda a conocer, lógicamente, cómo puede ser Buenos Aires, pero ¿tienes miedo de que cuando llegues a Buenos Aires no haya nada que te sorprenda? No, yo creo que es imposible que no te sorprenda, porque solo estar allí, yo qué sé, poner el resto de los sentidos a funcionar, digamos, ¿no? Porque llegas y hueles, saboreas las cosas, es que imaginar las cosas está bien, pero luego también hay una parte de poner en práctica, digamos, todo eso que está dentro de tu cabeza, ¿no? Yo no creo que no me sorprenda, y al final, además, hay otro elemento que a mí me parece fundamental en los viajes, que son las personas, ¿no? Cuando, por ejemplo, estuvimos confinados, se creó una especie de corriente que decía, qué bien las ciudades vacías, y yo pensaba, pues, las ciudades vacías son anticiudades, ¿no? Son como museos, y a veces parece que o bien estamos convirtiendo las ciudades en parques temáticos y todas son iguales y los ciudadanos, digamos, autóctonos se tienen que ir fuera, o ahora lo que queremos es que las ciudades sean como piezas de museo vacías, no sé. Yo de los viajes, de los mejores viajes tengo
recuerdos de personas que tuve la suerte de conocer por lo que fuera y que te transmiten otra visión del sitio en el que viven, porque al final la ciudad es distinta para la persona que vive allí, es distinta para un viajero, para otro viajero, cada uno la ve con el filtro de sus propias experiencias, ¿no? Y al final cuando uno... Pues claro, han cambiado tanto los viajes de ocio porque ahora tenemos acceso a tanta información, hay tantos youtubers que te muestran ya cómo son los lugares, a los que cualquier lugar, incluso ya que uno se puede imaginar, yo creo que ha habido un youtuber que ya ha estado allí, que lo ha colgado en internet. Y claro, cuando uno viaja con toda esa información, realmente se viaja ya para descubrir, como quizás se viajaba durante mucho tiempo. ¿Podemos llegar a descubrir algo cuando viajamos o al final ya se viaja simplemente para ratificar aquello que ya hemos visto previamente y para poder decir que estuvimos allí? Yo creo que lo primero que hay que hacer cuando vas a viajar es hacerte una lista de los sitios a los que no vas a ir, no a los que vas a ir. Porque es que si uno coge una guía de viajes y dice tengo que ir a todos los sitios que me marca la guía, primero, es difícil que te dé tiempo y segundo, es difícil que vayas a asimilar algo, ¿no? Es como una especie de gincana. Yo creo que sí hay muchas cosas que descubrir, pero tienes que saber qué es lo que quieres descubrir tú, por qué te interesa un sitio, qué te interesa de ese sitio, que no tengas miedo a volver y a que te digan, oh, ¿cómo puede ser que estuviste en Nueva York y no visitaste, yo qué sé, tal sitio, el Empire State? No, a ver, yo quiero ir a este sitio por estas razones. A mí me interesa este tipo de cosas por una serie de razones o de intereses que yo tengo, que no son ni mejores ni peores que los de los demás, simplemente son los míos, los que corresponden a lo que yo he vivido. Entonces, yo creo que lo más importante es eso y que ahí sí puedes tener digamos, una forma de descubrir cosas que a lo mejor no te esperas, ¿no? Se da la sensación, o yo tengo la sensación a veces de que a mí me ha pasado, yo supongo que le habrá pasado a todo el mundo, de que intentamos viajar para intentar evadirnos de nuestra realidad diaria, pero al final trasladamos nuestro modo de vida estresante a ese viaje. Y yo no sé hasta qué punto esto sirve para algo, ¿no? Realmente, que nos creamos unos calendarios que yo de verdad, unos horarios que son inasumibles, ¿no? Parece que la insatisfacción vital que tenemos muchas veces durante nuestro día a día, que no nos da tiempo de leer todo lo que queremos, de ver todas las series que queremos, luego lo trasladamos a cuando estamos de viaje, ¿no? No sé, a mí me encanta caminar, pues yo no quiero ir a Buenos Aires y no poder pasear. Y pasear en el sentido de vagar por la ciudad, no de estar diciendo, es que tengo que ir a este sitio, es que no he entrado al Museo de Gardel, es que, no, pues si algo se me queda sin ver, se me queda sin ver. Saber exactamente qué cosas me interesan más, ¿no? Pero no un horario rígido. Yo cuando voy de viaje normalmente intento recopilar toda la información que puedo antes, pero no me hago un horario estricto de mañana voy a ir a este sitio, el miércoles voy a ir al otro, no. Simplemente voy y en función de lo que tengo ya voy decidiendo, digamos, el día antes, digo, pues mañana puedo ir a este sitio, pasado, tal. Al final, si uno mira cuando ha viajado, cómo son los viajes que ha hecho y la situación actual, es lo primero que te demuestra cómo ha cambiado el mundo con esta pandemia, ¿no? Porque te ves en situaciones que ahora parecen impensables. ¿Crees que se va a poder volver a viajar como se viajaba antes, después de esta pandemia? No lo sé, ni siquiera sé si... Hombre, yo creo que sí se va a volver a viajar como antes, pero creo que muchas cosas van a cambiar no solo por la pandemia. Antes de la pandemia ya teníamos algunos fenómenos que nos estaban advirtiendo de que las cosas podían cambiar, ¿no? Por ejemplo, el fenómeno de la vergüenza de volar, ¿no? Creo que hay un movimiento un poco más concienciado con cómo nos movemos y eso me parece interesante porque, por lo que decía antes, que a veces parece que viajar es simplemente una competición y tampoco creo que se trate de estar en 7 sitios al año simplemente por decir estuve allí. Cuando nos sacamos fotos en los sitios o sea, está bien, yo entiendo que la gente se saque fotos y yo me las saco también y es un recuerdo del lugar, pero muchas veces es simplemente decir yo estuve allí y ya está, ¿no? Porque eso no mejora en nada una postal o no mejora en nada una foto que habrá sacado alguien mejor. No sé, tenemos que repensar un poco por qué hacemos las cosas, creo yo. ¿Y en tu caso cuándo crees que vas a poder ir a Buenos Aires? Bueno, si Iberia me lo permite, espero que es con quien contrate los billetes, pues espero ir, si no este año, el próximo año. Pero es verdad que el vuelo debería, o sea, el pasaje debería sacarlo para este año porque el bono está hasta el 31 de diciembre. Pero bueno, yo quiero cruzar los dedos y confiar en que me den una oportunidad de ampliarlo. Vamos a hablar un poco del libro antes de terminar, Saray. El año que hemos hablado mucho del libro en el fondo, indirectamente, pero el año que no viajé a Buenos Aires ya se está comercializando en librerías. Me decías antes que al menos en la península, pero que todavía no ha llegado a Canarias. ¿Cuándo crees que podrá llegar a estar aquí? Yo supongo que esta semana ya estará en las librerías de Canarias, porque ya se podía hasta pedir online en todas. Y en Madrid sí sé que ya hay gente que lo tiene, o sea, ya ha llegado porque, como decía, la editorial es de León
y a Canarias pues la cosa va a su ritmo, pero tiene una distribuidora nacional, o sea que en cualquier librería de cualquier lugar de España se puede pedir sin problema. Y se podrá comprar también de manera digital, entiendo. Sí, de manera digital se puede comprar ya. ¿Ya está disponible? Sí, sí. De hecho, hubo un periodo que establecieron ellos de preventa, que tenía un descuento el libro, y esos libros ya han sido enviados a las personas que los pidieron. En Canarias, es lo que digo, supongo que llegarán esta misma semana, pero ya sabemos que tardan un poquito más que el resto. Sí, sí, aquí suelen tardar bastante más las cosas, las que llegan, porque después hay muchas cosas que por desgracia no llegan. Saray, muchas gracias por haber estado con nosotros. Yo te prometo que me voy a leer el libro, porque además para los que no hemos podido viajar también en este año, seguramente que nos va a ayudar a llevar mejor esta situación, que a veces pues, también es complicada cuando no te gusta salir e intentar vivir otro tipo de experiencias. Mucha suerte, ojalá que sea un éxito. Muchas gracias, de verdad. Saray Encinoso, periodista de Tinerfeña, ha estado con nosotros hoy para hablarnos del año que no viajó a Buenos Aires, un libro que ya encontrarán muy cerquita de sus casas en sus librerías próximamente, pero que sí tienen mucho interés, ya pueden comprar de manera digital. Nosotros se lo recomendamos, aunque, como les he dicho, yo todavía no me lo he leído, pero seguro que es un éxito conociendo lo bien que escribe Saray. Por nuestra parte, nada más, que pasen una feliz noche y nosotros volvemos, eso sí, el próximo lunes con más entrevistas.